Tomar asiento, mis hermanos queridos, por favor, en esta tarde. Nos alegra mucho ver a nuestro hermano Luis. Después de tanto tiempo le damos un aplauso de bienvenida a nuestro hermano Luis, marido de Betsaida. Gloria a Dios. Bienvenido, mi hermano. Bendiciones. Bueno, gloria a Dios. Algunos me preguntan, ¿y cómo fue el viaje? Mira, si hubiera estado usted el jueves, se hubiera enterado. Porque yo la información del viaje la di el jueves. Así que si se la perdió, ponga el culto del jueves y no me haga repetir otra vez todo porque no es plan. El viaje fue bien, gracias al Señor, todo muy bien, todo bendecido, muchas puertas abiertas. Y vuelvo otra vez a reiterar lo que ya he dicho en varias ocasiones. La necesidad urgente que tenemos en este momento en nuestro ministerio es de obreros. Esa es la gran necesidad. Gente tenemos por todas partes, niños, jóvenes, familias, posibilidades de abrir obra en muchas partes del mundo, todas. Pero lamentablemente, de momento, necesitamos obreros, sobre todo parejas, parejas que quieran prepararse para servir al Señor en cualquier parte, sea de España o fuera de España. Hoy por hoy, gracias al Señor, no es como antaño que uno tenía que ir a un lugar y, como se decía, picar piedras, ¿no? Para ver si logramos alcanzar a un par de personas y después alquilar un local y luego movernos a otro. Hoy en día las cosas han cambiado tanto y yo creo que Dios nos ha sorprendido tanto que ya no hay que buscar a la gente, ya la gente le busca a uno. Así de claro. Hace unos días anuncié, así por encimita nada más, que si Dios lo permite estaremos en Guatemala. Es un país que yo nunca he estado. Yo he estado en Centroamérica, pero no he estado en Guatemala y anuncié así un poquito por encima que vamos a estar allí, creo que son 4 o 5 días, y empiezan a llover llamadas y correos y dónde van a estar y cuánto van a estar y queremos que abran una iglesia y aquí y allá. Es decir, la necesidad de obreros es tremenda, tremenda. Por todas partes hay una necesidad enorme. Como les dije el día jueves, si tuviéramos en este momento una pareja bien preparada, bien instruida, con un claro llamamiento de servir al Señor, podríamos mandarlo mañana mismo a Florida. Tenemos varios lugares en Estados Unidos, pero donde más gente tenemos, en uno de los estados donde más gente tenemos es en Florida. Tenemos cientos de personas que podrían perfectamente, ellos mismos lo han dicho, alquilar un local mañana mismo, ¿verdad? Pero no hay un obrero, no hay un pastor cualificado que pudiéramos dejar en este momento allí. Así que yo les pido una vez más, no sé si lo hacen cuando yo les pido oración, no sé si lo hacen, pero que sí. Necesitamos urgentemente que Dios levante obreros, que Dios prepare, que Dios levante y que Dios nos ayude en esto, porque lamentablemente no podemos atender a todo el mundo. Uno intenta ir para aquí, para allá, hablar con unos, hablar con otros. Otra vez hemos estado en reuniones donde hemos visto, yo sé que a lo mejor para algunos, sobre todo de aquí de Canarias, que no han visto esto en otras partes, es muy sorprendente cuando llegas a muchos lugares y ves colas enormes de gente que hacen horas, colas, para poder entrar a un culto. Gente que viene en avión, gente que viene conduciendo días y días para entrar a una sola reunión, porque no hay capacidad para el culto del día siguiente. Gracias a Dios, la obra en Las Vegas va muy bien. La obra en San Francisco, gracias al Señor, también va muy bien. Ahora van a comenzar a extenderse a otros lugares. Pero si tuviéramos obreros, repito, podríamos tener un montón de iglesias. Y cuando digo, vamos a ir a Guatemala, ya enseguida empiezan los de Chile, los de México, aunque en México también tenemos iglesia, los de Argentina. ¿Y cuándo vienen para acá? ¿Y cuándo vamos a hacer? Hermanos, que uno no tiene el don de la omnipresencia. Menos mal que a través de las redes sociales uno puede predicar al mismo tiempo en muchas partes del mundo, pero la gente anhela, lógicamente, tener allí a un pastor. Ahora mismo, esta tarde, no está aquí con nosotros Anderson, porque lo hemos mandado a Bruselas. En Bruselas también tenemos una congregación muy linda. Si algún día van a Bélgica y quieren congregarse en una iglesia, pues nos dicen, nosotros le damos la dirección. Y como Anderson no se pudo llevar a Vanessa, pues claro, lo que pasa es que antes eran 2, ahora ya son ¿cuántos? 5, más el que viene. Entonces, claro, el tema es que como no lo queríamos mandar solo, pues se fue con Edison y en este momento están allí en Bélgica ellos dos. Vendrán mañana, ya nos dirán cómo les fue la cosa. Así que ore para que el Señor sí pone en su corazón el deseo de servir al Señor, que usted se prepare lo mejor posible para que pueda ser enviado a una de estas obras y pueda atenderla con la sabiduría que el Señor le va a dar, sin lugar a dudas.
También quiero aprovechar para pedir oración por nuestro Congreso. Ya estamos prácticamente ahí a las vueltas. El día 6 de abril estamos en Toledo. Este es el último año que vamos a estar en ese lugar porque ya no hay más lugar. Se ha quedado muchísima gente fuera, muchísima gente fuera. Hemos alquilado los hoteles del pueblo, hemos alquilado nuevamente el hotel que tuvimos el año pasado y ya no hay más capacidad, ya no podemos meter a más gente. De hecho, el comedor que utilizamos el año pasado para los cultos, ahora solamente va a ser comedor. Vamos a tener que hacer o varios turnos, o unos en el comedor de arriba, otros en el comedor de abajo, y hemos alquilado una carpa enorme que va a venir una empresa a montarnos para poder hacer los cultos fuera, porque ya dentro va a ser solamente comedor. Así que bueno, damos gracias al Señor por todo esto, pero repito, tenemos que orar urgente para que el Señor levante obreros. Dice la Biblia, la mies es mucha, más los obreros son pocos. Pero bueno, dice también la Biblia que si rogamos al Señor de la mies, el Señor enviará obreros. Ahí estamos creyendo en eso. Y Damaris y Diego se casan, ¿cuándo? Creo que hay una boda por medio, ¿no? ¿Cuándo es? El 29 de abril. El 29 de abril. Pues menos mal que me lo recordaron. Ok, 29 de abril tenemos una boda. ¿Dónde va a ser? ¿Aquí, en el puerto? En algún lugar por ahí. En un lugar de La Mancha, ¿no? Ok. Bueno, pues muy bien. Tendremos una boda también dentro de poco, ya lo anunciaremos. Y también queremos decirle a los que no están bautizados, que se quieren bautizar, que hablen conmigo o con Anderson lo antes posible para organizar, si puede ser en el Congreso de Toledo o antes de que yo me vaya en el verano, pues sería muy bueno que organizáramos un culto de bautismo junto con los hermanos del Puerto de la Cruz, ¿de acuerdo? Para que así podamos pasar un día juntos o una mañana juntos y celebrar los bautismos tanto del puerto como de Santa Cruz. Decirles que se ha alquilado un local nuevo en otra parte de Fuerteventura. Ya teníamos una iglesia en Morrojable, pastoreada, atendida por nuestro hermano Alberto, pero los hermanos del Puerto de Rosario, que estaban reuniéndose en un cine, ya han decidido alquilar un local y juntarse también a nuestro ministerio. Así es que ahora tenemos 2 iglesias también en Fuerteventura, por si acaso alguno de ustedes está pensando en irse de luna de miel, porque en luna de miel también es bueno ir al culto, ¿no? Digo yo, ¿no? Que algunos, como están en la luna de miel, se quedan en la luna y se comen la miel, ¿no? Entonces, oren también por esa nueva obra, aunque ya es una obra que lleva años funcionando, pero ya están arreglando el local y creo que ahora para el próximo mes, Dios mediante, van a inaugurar el nuevo local en Fuerteventura, ¿de acuerdo? Muy bien, hermanos, los niños pueden pasar ya a sus clases de escuela dominical. Ya le damos la bienvenida a todos los hermanos que están conectados en este momento en directo con nosotros, hermanos de San Francisco, de Las Vegas, de México, de Colombia y tantos lugares. Y mientras van pasando los niños, también recordarles que nuestro hermano Osman, el pastor nuestro en Tierra Alta, en Colombia, va a estar con nosotros en el Congreso de Toledo. Él hacía mucha ilusión venir de Colombia para estar con nosotros. Dios mediante estará junto con su esposa. Así que tendremos un buen grupo de pastores este año en el Congreso. Vienen también de Italia, el pastor Antonio Panocchi y su esposa. Y nuestro hermano Osman también pide oración porque hemos abierto también obra en Bogotá. Y él tiene que viajar en avión para atender las 2 iglesias, tanto la de Tierra Alta como la de Bogotá. Oren también para que el Señor le dé fuerzas y lo guarde. Y también esa obra siga adelante. Que hay muchísimos hermanos en Bogotá que hacía mucho tiempo que estaban pidiéndonos, por favor, vengan y abran a una iglesia. Y ayer, viendo las cosas que a uno le regalan cuando sale de viaje, me han regalado como una tela muy bonita, enorme, con una fotografía de la ciudad de Chicago. Y doblando la tela, me di cuenta que por atrás habían escrito un versículo del libro de los Hechos y ponía, ven, pasa y ayúdanos. Y yo digo, mira, otros más que piden también ayuda, ¿no? Bueno, tantas cosas, ¿verdad? Primera de Crónicas, capítulo 10. Yo hoy, muy temprano a la mañana, reflexionaba en torno a esta porción de la Biblia, que, como bien saben ustedes, se nos habla de un personaje que a mí me da personalmente mucha tristeza como terminó.
Es muy bonito cuando uno ve una vida destrozada, una familia dividida, una persona arruinada por la droga, por el alcohol o por lo que sea, que viene a los pies de Cristo y esa persona comienza a ser restaurada y esa vida cambia. Y qué alegría tan grande, ¿verdad, hermanos? Es una maravilla. Cuando llegas, por ejemplo, ahora en este viaje que hemos hecho en Estados Unidos y te dice la gente, oye, yo me reconcilié con el Señor, yo hacía años que no me congregaba, estaba en rebeldía, estaba mal, y se reconcilian con el Señor. Y no hace falta esperar al último momento de tu vida, ¿verdad? En este viaje tuve, como les contaba el jueves, la experiencia de un muchacho que me llamó, me dijo, por favor, si puedes llamar a mi madre que está en el hospital. Yo le llamé y tuve unas últimas palabras con ella de aliento, de ánimo, en fin, hice lo que pude y nos despedimos. Una hermana que yo bauticé el año pasado en México, cuando estuve allí. Y a la hora me llamaron y me dijeron, mi madre acaba de partir a la presencia del Señor. Así que una hora antes hablé con ella, una hora después yo le dije, cierra los ojos, tú cierra los ojos y cuando los abras estarás en la presencia del Señor. Pero no hace falta llegar al momento de la muerte, a la agonía, para clamar a Dios. Lamentablemente hay gente que espera y espera y espera y dice, bueno, lo estoy pensando, pero no hay nada que pensar, ¿sabes? Cuando tú quieres cambiar de verdad, esa es la pregunta, ¿quieres cambiar de verdad? Cuando tú quieres cambiar de verdad no hay nada que pensar. Hay que ser decidido, hay que ser radical y se puede restaurar una vida por muy rota que haya sido por el pecado. Pero en el caso de este personaje fue todo lo contrario. Fue un personaje que terminó mal, tan mal que al final decidió quitarse la vida. Qué triste, ¿verdad? Dice la palabra de Dios en Primera de Crónicas 10 lo siguiente. Los filisteos pelearon contra Israel y huyeron delante de ellos los israelitas y cayeron heridos en el monte Gilboa. Versículo 2. Los filisteos siguieron a Saúl y a sus hijos y mataron los filisteos a Jonatán, a Abinadab y a Malquisúa, hijos de Saúl. Y arreciando la batalla contra Saúl le alcanzaron los flecheros y fue herido por los flecheros. Entonces dijo Saúl a su escudero, saca tu espada y traspásame con ella, no sea que vengan estos incircuncisos y hagan escarnio de mí. Pero su escudero no quiso, porque tenía mucho miedo. Entonces Saúl tomó la espada y se echó sobre ella. Cuando su escudero vio a Saúl muerto, él también se echó sobre su espada y se mató. Así murieron Saúl y sus 3 hijos, y toda su casa murió juntamente con él. Verso 7. Y viendo todos los de Israel que habitaban en el valle, que habían huido, y que Saúl y sus hijos eran muertos, dejaron sus ciudades y huyeron, y vinieron los filisteos y habitaron en ellas. Sucedió al día siguiente, que al venir los filisteos a despojar a los muertos, hallaron a Saúl y a sus hijos tendidos en el monte Gilboa. Y luego que le despojaron, tomaron su cabeza y sus armas y enviaron mensajeros por toda la tierra de los filisteos para dar las nuevas a sus ídolos y al pueblo. Y pusieron sus armas en el templo de sus dioses y colgaron la cabeza en el templo de Dagón. Y oyendo todos los de Jabes de Galaad lo que los filisteos habían hecho a Saúl, se levantaron todos los hombres valientes y tomaron el cuerpo de Saúl y los cuerpos de sus hijos y los trajeron a Jabes y enterraron sus huesos debajo de una encina en Jabes y ayunaron 7 días. Así murió Saúl por su rebelión con que prevaricó contra el Señor, contra la palabra de Jehová, la cual no guardó, y porque consultó a una adivina y no consultó al Señor. Por esta causa lo mató y traspasó el reino a David, el hijo de Isaí. ¿Cuántos dicen amén? Qué historia, ¿no? ¿Verdad? Esto no tenía por qué haber terminado así. Es como cuando casas a una pareja o conoces de unos hermanos que te enteras,
Oye, que se han separado. ¿Cómo? Sí, que se han separado, se han divorciado, unos se han ido por un camino y otro se ha ido por otro camino. Aquello que empezó con aquel supuesto amor y con promesas y con cariño y todo, resulta que al final te enteras que otro matrimonio más roto, otra familia destrozada, los hijos en rebeldía, o preguntas a lo mejor por alguien y te dice, no, ya no está en los caminos del Señor. ¿Cómo que no? No, hace años que se dejó de congregar. En principio dice que iba a buscar otra congregación, que iba a buscar otra iglesia, pero finalmente se enfrió, se apartó y no quiere saber nada del Señor, ¿no? Como este muchacho que acabo de conocer ahora creo que fue en San Francisco, que se me acercó su madre y me dijo que lo había traído y que él en un acto de rebeldía y que no quería saber nada del Señor, se volvió a la iglesia católica. Pero nuevamente otra vez ha vuelto a los caminos del Señor y se ha reconciliado y otra vez está sirviendo al Señor. Pero constantemente, ¿verdad? Uno oye, unos más que otros, lógicamente, conocemos de personas que empezaron bien, jóvenes que iban bien encaminaditos, matrimonios que se habían reconciliado, aquel que se había bautizado, aquel que decía que quería servir al Señor y por H o por B, por el motivo que desconocemos, resulta que todo terminó en un auténtico desastre. ¿Y por qué? Bueno, el pasaje que hemos leído nos cuenta algunos motivos de la ruina de Saúl. No siempre sabemos los motivos por los cuales un matrimonio se rompe, una iglesia se divide, un hermano se enfría, pero en este caso la Biblia nos enseña y destaca que este hombre fue una persona que se rebeló contra el Señor y que terminó consultando a una adivina, a una mujer de Endor, del pueblo de la localidad de Endor, para que le dijera lo que tenía que hacer el día siguiente cuando iba a pelear contra los filisteos. Yo creo sinceramente, y de hecho ese es el título del mensaje de hoy, por si hoy o mañana o cuando sea lo quieren volver a oír o a escuchar, yo creo que Saúl se equivocó de enemigo. Rotundamente, se equivocó de enemigo. El peor enemigo de Saúl no fue nunca David. De hecho, David no fue un enemigo de Saúl. Él creía que lo era. El peor enemigo de Saúl era él mismo. Ese fue el peor enemigo de Saúl. Su carácter, su falta de madurez, su rebeldía, su desobediencia, su querer aparentar y fingir delante de los demás lo que no era. Ese era el verdadero enemigo que este hombre tenía. David no era enemigo para Saúl, ni mucho menos. David era una de las personas que más respetaba y amaba al rey Saúl, que dicho sea de paso, llegaron a ser pues también parientes, porque David se casó con una de las hijas del rey Saúl, aunque después se la quitó y se la dio a otro. Así que Saúl se equivocó rotundamente de enemigo y malgastó su vida, sus energías, su tiempo, sus recursos en perseguir a un enemigo que él se había inventado, pero que en el fondo no era realmente su enemigo. Y mi pregunta es, ¿contra quién estás peleando tú? ¿Quién consideras tú que es tu enemigo? ¿Quién consideras tú que te está amargando y complicando tu vida? ¿Ese novio que tuviste te abandonó y se fue con otra? ¿Ese marido que se fue con otra? ¿O ese hombre que se fue con otro? ¿O ese hijo? No, mira, vamos a ser honestos. Nuestro mayor enemigo, sinceramente, somos nosotros mismos. A veces tenemos la tendencia, incluso los cristianos, lógicamente, de buscar siempre una especie de chivo expiatorio. Espero que los hermanos de otros países entiendan esta expresión. De hecho, la tengo que explicar un poquito, ¿no? Siempre tratamos como de buscar una excusa para justificar nuestro error, nuestro pecado o nuestra postura equivocada frente a la vida, ¿no? Si no es el diablo, es Dios. Si no es la iglesia, es el pastor. Si no es el gobierno. Pero siempre hay algo o alguien que impide que tú levantes cabeza. Y no nos damos cuenta, sinceramente, que nuestro mayor enemigo no es ni la iglesia, ni el pastor, ni siquiera el diablo. Fíjate lo que te digo. Sino que nuestro mayor enemigo somos nosotros mismos. Y por eso es muy importante, como dice la Biblia en el libro de Eclesiastés, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Porque es en los días de la juventud cuando uno toma una serie de decisiones que van a marcar tu destino, para bien o para mal. Casarte con la persona equivocada es abrir tu fosa, es abrir tu tumba, es adelantar tu desgracias sin necesidad. Casarte con la persona correcta puede llegar a ser, sin lugar a dudas, una tremenda bendición.
Las decisiones que tomemos en la juventud pueden marcarnos para el resto de nuestras vidas. De hecho, hay gente que tomó malas decisiones cuando eran mucho más jóvenes y esa mala decisión les siguió y les persiguió durante el resto de su vida. Por eso qué importante es tomar sabias decisiones, pedir consejo, no vivir aislado. Yo veo jóvenes que no consultan con nadie, que no preguntan nada, que ahora sí, ahora no. Son gente cerrada, gente hermética, gente misteriosa, que no sabes si van, si entran. Yo digo, bueno, algún día se darán cuenta de que si hubieran pedido consejo a alguien mayor que ellos, que ya transitó por el camino por el que ellos quieren transitar, pues a lo mejor se hubieran podido evitar muchos quebraderos de cabeza y muchos problemas, ¿verdad? Uno de los grandes problemas y carencias de la vida de Saúl fue su constante rebeldía. Era un rebelde, claro, era el rey. Y no hay nada peor que una persona rebelde con poder o con autoridad. Porque ¿quién se iba a atrever a llamarle la atención? Solamente uno, el profeta Samuel, que por cierto tampoco le hizo mucho caso que digamos. Al final, ¿cómo terminó Saúl? Suicidándose, quitándose la vida. Pero lo triste de todo esto es que no solamente terminó él con su vida, lo cual ya es realmente una tragedia, sino que dice que el día que él murió, también murió Jonatán, también murió Abinadab y también murió Malquisúa, es decir, sus propios hijos. Es decir, que en su mala decisión arrastró a su familia. Fíjate qué curioso, yo pensaba hoy en esto, se mencionan aquí los tres hijos de Saúl. Repito, Jonatán, Abinadab y Malquisúa, que el padre los llevó a una guerra a la cual nunca tenían que haber ido y terminaron muriendo juntamente con su padre. Fíjate qué diferencia aquel padre que también tenía tres hijos, se llamaban Sem, Can y Jafet. Y estoy hablando de Noé. La Biblia dice que el arca, aquel enorme barco que Noé construyó, no lo construyó solo, sino que él lo construyó con la ayuda, con la participación de sus tres hijos, Sem, Can y Jafet. Es decir, por una parte ves a un padre que involucra a sus hijos en las cosas del Señor, trabajan juntos como familia y gracias a esa unidad familiar y gracias a esa armonía se pudo construir aquel enorme barco que sirvió, por lo menos en aquella época, para salvarles la vida. Y ahora te encuentras con otro padre con el mismo número de hijos, en este caso el rey Saúl, que en vez de involucrarlos en la obra del Señor o en algo bueno, los involucra en una mala batalla y al final terminan también ellos, juntamente con él, muriendo. Pero no solamente murieron sus tres hijos, Jonatán, Abinadab y Malquisúa, sino que dice también que su escudero, el que le afilaba las espadas, el que le daba la lanza, el escudo, etcétera, también murió. Y no solamente eso, sino que en el verso 6 dice, así murieron Saúl, sus tres hijos y toda su casa, juntamente murieron en aquel monte Gilboa. Así fue un desastre. No solamente se perdió un rey, se perdieron hijos. Se perdió una familia entera, toda una dinastía. Y probablemente estos chicos también estaban casados. Y puede ser que a sus mujeres también las mataran, o a sus nietos, o a sus bisnietos, vete tú a saber. Es decir, las decisiones que tomamos en la vida pueden llevar a bendición a mucha gente o pueden llevarlas a la ruina completamente. Por eso no te tomes a la ligera las decisiones que estás tomando hoy por hoy, porque aunque para ti no tengan importancia, cuidado, porque puedes estar poniendo una base mala de arena sobre la cual quieres edificar no sé qué, pero al final cuando vengan los auténticos problemas de la vida, se te puede desmoronar la casa abajo. La palabra de Dios nos enseña que tarde o temprano contra las familias, porque esa es una parábola que se da para la persona que quiere edificar, y quién no quiere edificar más que una persona que quiere casarse o compartir su vida con alguna persona, tiene que tener sumo cuidado qué fundamento va a poner. Un fundamento arenoso para construir rápido y no gastar mucho tiempo ni dinero, o un fundamento que lleva tiempo y a invertir, porque cavar hasta llegar a la roca sólida, hasta la piedra viva, lleva un tiempo, pero salvó de la ruina. Salvó del desastre aquel hombre que edificó su casa, y dice la Biblia que los vientos no la pudieron destruir. Perdió el tiempo Saúl de una forma terrible, sinceramente. Perdió el tiempo en batallas a las cuales nunca tenía que haber ido,
Y por eso yo quiero volver a insistir en aquella línea de mensajes que estuve dando no hace mucho tiempo, diciendo, ¿en qué batalla estás metido, querido? ¿En qué lío te has metido? Porque Pablo hablaba, cuando yo les hablaba de este tema, de la buena batalla. Dice, he peleado la buena. Y yo me preguntaba cuando leía aquel texto, ¿quiere decir que hay malas? ¿Hay malas batallas y buenas batallas? Por supuesto que sí. Hay batallas que son malísimas, como por ejemplo esta, en la que Saúl se fue a pelear sin el favor de Dios, sin el respaldo de Dios. Sabiendo que Dios no estaba con él, él se mete en camisas de 11 varas, se mete a pelear una batalla contra unos enemigos terribles como eran los filisteos, y en esa batalla no solamente él cae, sino que además cayeron sus hijos y toda su familia y toda su casa. Por eso qué importante es que nosotros reflexionemos y nos preguntemos contra qué o contra quién estoy peleando. Porque puede ser que como Saúl te pase, estás peleando contra el enemigo equivocado. Número uno, nuestro mayor enemigo somos nosotros mismos. Y por supuesto también cuando leemos el Nuevo Testamento vemos que Pablo pedía oración a las iglesias que él había establecido y pastoreado, porque querían momentos puntuales visitarles. Dice, pero el diablo nos ha estorbado. Y pido oración para que el Señor nos allane el camino, porque no ignoramos sus maquinaciones. En otras palabras, la realidad del mundo espiritual. Hay gente que vive como en una dimensión únicamente material, lo que toca, lo que ve, lo que siente, lo que pesa, lo que huele, pero se olvidan que hay una realidad que es el mundo espiritual, en el cual lamentablemente Saúl se metió de una forma incorrecta, porque dice la Biblia que viendo que el cielo ya se había cerrado para él y viendo que ya Dios no lo respondía, se fue a consultar a una localidad llamada Endor, y allí dice la Biblia que consultó con esta divina, y el final del texto dice, por esta causa Dios traspasó su reino. En otras palabras, perdió la corona, perdió el respeto, perdió la autoridad, perdió la familia, perdió la vida y lo perdió todo. Porque consultó a quien nunca tenía que haber consultado, porque peleó contra el enemigo equivocado, porque fue a pelear una batalla que nunca tenía que haber peleado, y porque nunca hizo caso a las amonestaciones y a la corrección del Señor. ¿Saben la conclusión a la que yo he llegado? Hay personas que no piden consejo, hay personas que no hablan, hay personas que no te cuentan nada porque en el fondo no quieren hacer caso a lo que les vayas a decir, porque en el fondo creen que su opinión es la correcta, porque a lo mejor tu opinión choca con la de ellos o con la de ellas, y por consiguiente mejor se callan, aunque después se peguen contra la pared, no dicen nada, pero porque en el fondo no están dispuestos a decir, me he equivocado, el plan que tengo, la persona que tengo en la cabeza, lo que quiero hacer no es lo correcto. Entonces, como probablemente me lleven la contraria y no me den la razón y no me apoyen en lo que quiero hacer, mejor me callo, no digo nada, yo entro, salgo, adiós, buenas tardes, chao, y cada uno a su casa. Hermanos queridos, la iglesia nos enseña la Biblia que es un cuerpo. Y en un cuerpo los miembros no hacen lo que les da la gana. Los miembros todos dependen de una cabeza, y tenemos una cabeza, una autoridad, que es nuestro Señor Jesucristo. Y cuando los miembros creen que tienen la razón y la cabeza se equivoca, amigo, estás enfermo. Cuando el miembro quiere actuar fuera de las directrices que manda la cabeza, ese miembro está enfermo y te puede jugar muy malas pasadas. Cuando una persona no controla sus piernas, cuando una persona no controla sus movimientos, cuando una persona no controla su cuerpo, es porque estás enfermo, algo te está pasando, ¿verdad? Y en el sentido espiritual también hay enfermedades que afectan nuestra vida espiritual. Y Saúl era una persona sana, una persona que tuvo una oportunidad maravillosa de llegar a ser un hombre muy usado por Dios. Pero como no hizo caso a la palabra de Dios, cuando la conocía, cuando la oía por parte de los labios del profeta Samuel, terminó amargado. Y no hay enfermedad peor en la vida de un supuesto cristiano que ver a un cristiano triste, apagado y amargado. Es triste, sinceramente. Cuando una persona, en vez de ser una persona gozosa y alegre y disfrutar de la vida, lo ves que siempre se está quejando, le cuesta gozarse de la vida. Se queja del trabajo, se queja de estar solo, se queja de estar casado, se queja del sueldo que le pagan o que no le pagan. Cuando tú ves a una persona llamada cristiana
nacida de nuevo, que supuestamente ha entendido el evangelio, y tú lo ves amargado, lo ves triste, lo ves apagado, lo ves que está siempre quejándose o lamentándose o creyendo que le falta algo, yo te voy a decir lo que te falta, y es más comunión y más relación con el Señor. Porque cuando tú tienes una buena relación con el Señor, aunque te paguen poco, tú ves que ese poquito el Señor lo bendice y el Señor te ayuda. Cuando tú estás bien con el Señor, no dependes tanto de las circunstancias, no dependes del apoyo, del saludo, de la llamada, ya no dependes de nada. Por eso uno de los grandes éxitos, si me permiten utilizar ese término, que ha tenido y tiene la iglesia virtual, es que los hermanos en sus hogares no dependen de un pastor, dependen única y exclusivamente de su comunión y de su relación con el Señor. No hay ningún hermano que le salude antes del culto o después del culto. No hay un pastor que venga y le dé una palmadita a la espalda o le toque a la puerta para mañana ir a visitarlo, sino son personas que se han acostumbrado desde el primer momento a poner su pantalla de televisión, su ordenador o como se llame, y depender única y exclusivamente de la palabra que es transmitida por estos medios. Y esas personas han crecido porque no están oyendo comentarios negativos, porque no dependen de los hombres, sino que dependen única y exclusivamente del Señor. Y eso es algo que lamentablemente algunos creyentes no han terminado de aprender. Saúl, si hubiera sido una persona espiritual, que lo podía haber sido, Saúl, si hubiera sido una persona realmente obediente, nunca hubiera tenido necesidad de ir a consultar a ninguna adivina, porque él sabría perfectamente cuál era la voluntad de Dios para su vida. Porque dicho sea de paso, cuando una persona tiene una buena comunión con el Señor, sabe lo que tiene que hacer y lo que no tiene que hacer. Sabe dónde tiene que estar y dónde no tiene que estar. No tienes que estar todo el día y sí, no, esa incertidumbre, esa insatisfacción desaparece, porque hay estabilidad, hay un equilibrio. Tú tienes comunión con el Señor, hay una relación directa con tu Padre. Y el Espíritu que mora en ti te guía, dice, Él tomará de lo mío y os lo hará saber. Él os guiará a la verdad, Él me glorificará a mí, Él os recordará lo que yo os he enseñado. Y todo eso fluye de una transparente y diaria y constante comunión con el Señor. Por eso es lo que yo les animo a que todos ustedes desarrollen cada día. Levántense por la mañana, tengan su devocional privado con el Señor. Oren al Señor, busquen a Dios, busquen de su palabra, lean la palabra del Señor y se van a dar cuenta de que ese vacío, esa insatisfacción desaparece de tu vida, porque tu alma está llena de la presencia y de la comunión del Señor. Y eso lo vemos, o mejor dicho, eso no lo vimos nunca en la vida de Saúl. Como estaba desconectado de Dios, tenía que ocuparse en otras cosas. ¿Te das cuenta? Cuando tú estás ocupado en las cosas de Dios, no te preocupas por las otras cosas. Pero cuando tú no estás ocupado y bien conectado con el Señor, comienzas a desviar tu mirada y comienzas a mirar por aquí y comienzas a mirar por allá. Y entonces, querido hermano, eres una víctima de ti mismo. ¿Qué fue lo que le pasó al rey Saúl? El rey Saúl, repito, se equivocó de enemigo. Pensaba que David lo odiaba. Pensaba que David le quería quitar el trono, se va a una guerra a la que nunca tenía que haber ido y lamentablemente sus 3 hijos murieron en aquel día. Cuando uno de ellos, ustedes lo saben perfectamente porque soléis leer la Biblia, Jonatán, el íntimo amigo del rey David, el segundo rey de Israel, sabía perfectamente que el futuro del país no pasaba por la casa de Saúl, sino por la casa de David. Y él hizo un pacto días atrás, antes de ir a esta guerra, y le dijo al rey David, o al futuro rey David: yo sé que tú serás el siguiente rey de Israel. Yo sé positivamente que mi padre ha sido desechado por el Señor. Por lo tanto, ahí hicieron un pacto entre ellos. Él reconoció humildemente que el futuro de Israel no pasaba por él. Y por eso él se quita su espada de príncipe de Israel y se quita sus vestiduras de príncipe de Israel y se las da a David, y él se viste de pastor y David se viste de príncipe de Israel y le dice: y yo sé que en tu reino yo seré el segundo. Y David le ofreció ser su hombre de confianza y podía haber tenido un futuro maravilloso, pero se juntó con la persona equivocada. Y como a ti se te ocurra
correr el riesgo para probar, como una especie de experimento, de juntarte con la persona equivocada, te puede llegar a pasar, si no físicamente, por lo menos espiritualmente, puedes terminar muriendo y desconectándote de la presencia del Señor. Porque nosotros tenemos, permítame poner el ejemplo, como una especie de imán. ¿El imán a qué se pega? Aquí el púlpito que es de metacrilato, el imán no se pega a esto. El imán no se pega a la madera de una guitarra. El imán se pega a algo de hierro, ¿verdad? A algo que lo atrae. Si nosotros estamos empapados de Cristo, ¿a qué vamos a ser atraídos? ¿A qué tipo de personas vamos a ser atraídas? ¿A personas que no tienen a Cristo? ¿A personas que no quieren saber nada del Señor ni de su palabra? ¿Vas a ser atraído espiritualmente hablando a una persona que Cristo no es el fundamento de su vida? Si no tienes comunión con Dios, probablemente vas a ser atraído a la persona o al lugar equivocado. Pero cuando tú tienes a Cristo en tu corazón, mi hermano, tú sabes perfectamente que a veces hay como un rechazo. Y tú dices, yo aquí no me siento cómodo. Yo con esta persona no tengo nada que compartir. Y entonces puedes llegar a entender lo que Pablo dijo cuando dijo, ¿qué comunión, común unión tiene la luz con las tinieblas? O Cristo con Belial. ¿Y Belial quién es? Belial es uno de los muchos nombres que recibe Satanás en la Biblia. Y cuando él habla de que no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, lo que está diciendo es que tú tienes que juntarte, tienes que ser atraído. Si tienes ese imán de Cristo bien imantado por su presencia y por su gloria, tú eres automáticamente atraído al lugar, a la persona correcta, pero automáticamente te repele todo lugar o todo ambiente o toda persona que no comparte tu fe y que no tiene a Cristo en tu corazón. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cómo puedes saber? Te voy a dar una prueba. ¿Cómo puedes saber que tu corazón está empapado con la presencia del Señor? Por lo que te atrae. Porque dice la Biblia que el que ama a Dios, y fue uno de los versículos que leí en uno de estos días de devocional, el que ama a Dios aborrece el pecado. ¿Oíste eso? No es que me alejo del pecado porque bueno, no, es que lo termino odiando el pecado, aborrezco el pecado. No me interesa nada. ¿Por qué? Porque como ama a Dios, lo que me atrae es la presencia del Señor. Es como si coges a un pez y lo sacas fuera del agua, no puede vivir, porque ha sido diseñado y creado para vivir dentro del agua. Pero si a nosotros nos meten dentro del agua, tarde o temprano moriremos, porque no es nuestro medio natural. Y espiritualmente hablando, hay lugares donde nuestro espíritu y nuestra alma, siempre y cuando, subrayo y repito, siempre y cuando estemos en una buena y óptima comunión con el Señor, nos vamos a sentir como un pez fuera del agua cuando nos vamos a ciertos lugares o nos juntamos con ciertas personas. Mi espíritu, hay un rechazo. ¿Por qué? Porque no hay un imán, no hay algo que me atraiga. Porque a mí ya no me atrae unas piernas, ni unos ojos, ni un pelo, ni nada de eso. A mí lo que me tiene que atraer es el atractivo espiritual. Y tú eres atractivo ante los ojos del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Así que mis queridos hermanos, seamos selectivos. Pero ¿cómo puedo yo tener esa especie de imán dentro de mi cuerpo? ¿Cómo puedo saber yo realmente si esto es aquí o no? Por la comunión con Dios. ¿Cómo está tu nivel de comunión con Dios? ¿Está tu comunión con Dios funcionando bien? ¿Depende directamente de Él? Te aseguro que no vas a tener que pedir tantos consejos probablemente. ¿Por qué? Porque estás alineado con el Señor. Por ejemplo, ¿cómo sabía José que no podía cometer aquel pecado con la mujer de su amo? No estaba la Biblia escrita por ningún lado. No era miembro de ninguna iglesia, no lo estaba mirando nadie. No habían testigos. Dice la mujer que los había echado a todos de la habitación. Pero él dice, ¿cómo voy yo a pecar contra mi Dios? Pero bueno, ¿y tú cómo sabes que esto es pecado? Por la comunión que tenía con Dios. Era tan grande la comunión que José tenía con Dios que no hacía falta ni que leyera la Biblia. Porque aunque quisiera leerla, por cierto, en aquel momento no existía ni una sola letra. O bueno, prácticamente nada, ¿verdad? Por eso, mis queridos hermanos, qué importante es en estos tiempos que vivimos tener una íntima comunión con el Señor.
para poder tener por el uso, como dice Hebreos, los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Mira, hay gente que no sabe mucho de Biblia, ¿sabes? Hay gente que no son grandes lumbreras ni tienen una gran memoria para saber muchas cosas de la Biblia, pero por la comunión que tienen con el Señor, tienen como una especie de olfato, ¿sabes? Es como esa madre que cuando oye al niño llorar de noche o hace el más mínimo ruidito, automáticamente la madre se despierta, el padre ronca como una moto, no se entera. Y al día siguiente ve a la mujer con ojeras y le dice, ¿qué te pasó? Que te veo cansada. Dice que anoche el niño lloró y tuve que atenderlo. Y dice, el niño lloró anoche. Sí, tú no te enteraste, cariño, tú estabas en el tercer cielo. Y la madre detectó que el niño estaba llorando, ¿verdad? Pues afinemos el oído para oír la voz de Dios en medio de tantas voces que hoy en día oímos por todas partes. Porque el mundo está tratando de apagar la voz de la iglesia y de silenciar nuestros oídos para que nos hagamos sordos ante lo que Dios nos está hablando, ante lo que Dios nos está diciendo. Y ese fue el gran problema de Saúl, que se tapó los oídos, se puso tapones espiritualmente hablando en sus oídos y sobre todo en su alma. Y el Señor le decía a través del profeta de Samuel, no hagas esto o haz esto, y él no lo hacía. Y entonces dice la Biblia, y ahora lo podemos entender, si oyereis hoy su voz. ¿Qué dice? Síganlo diciendo ustedes. Ahí está. ¿Te das cuenta cómo lo saben? Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Bueno, yo pregunto, si la amonestación, si el texto, si la exhortación es, si oyereis hoy su voz, yo pregunto en alta voz, ¿y cómo se oye hoy la voz de Dios? Yo tengo todo el tiempo del mundo, ¿eh? Ahí está, pues díganlo. Por la palabra de Dios. Así que cuando se predica la palabra de Dios, es Dios el que está hablando a la iglesia, ¿sí o no? Pues si yo te digo en el nombre del Señor, no te comportes como Saúl y tú te comportas como Saúl, no me extraña que mañana estés más endurecido que hoy. ¿Por qué? Porque cuando oímos la voz de Dios es para ablandarnos, es para decir, Señor, tienes razón. Estoy equivocado, perdóname, enséñame, corrígeme. Pero cuando oímos la voz de Dios y no hacemos caso, nos va pasando progresivamente. Esto no es una cosa que pasa de la noche a la mañana. Progresivamente vamos endureciendo y endureciendo y endureciendo el corazón hasta que al final la vida se nos hace imposible. Y yo pregunto, un hombre rico, un hombre que era un rey, un hombre que lo tenía todo en la vida, ¿por qué terminó tan mal y amargado y quitándose la vida? Porque no es lo que uno tiene lo que te va a dar satisfacción y alegría a tu alma, sino es tu comunión con el Señor lo que te va a dar el gozo de la salvación. Porque había un hombre que los perros tenían que lamerle las heridas porque no tenía ni dinero para ir a los médicos. Pero cuando murió, fue a la presencia de Dios. Y había un hombre rico que hacía banquetes cada día, que cuando murió, no fue a la presencia del Señor, sino a un lugar de tormento eterno. Entonces tú dices, no es lo que tengo. Porque Saúl lo tuvo todo. Saúl tuvo el mundo en la mano. Ser el rey del pueblo de Dios. Ser el rey de Israel. Con esclavos, con todo lo que una persona puede desear en esta vida. Y cuando pasas por las carreteras, llegando ya un poquito al norte de Israel, y vas y tienes que hacer un giro en la carretera y ves aquí a mano izquierda la ciudad de Bet-Shean, una ciudad con unas ruinas romanas espectaculares, y dentro de esa ciudad ves allí en el horizonte el monte Gilboa, donde dice la Biblia que murió y cayó Saúl. Te das cuenta que al otro lado del monte Gilboa es todo verde, es un valle precioso, el famoso valle de Josafat o el valle de Meguido, donde se va a llevar a cabo la gran batalla de Armagedón. Pero a este lado del monte Gilboa, donde murió Saúl, no crece ni la hierba. ¿Qué te parece? Porque allí cayeron los valientes de Israel. Y allí murió gente que nunca tenía que haber muerto. Así que en tus decisiones no arrastres a gente que no es culpable de tu mala cabeza. No arrastres
a tus hijos, a tus nietos, a tu marido, a tu esposa, a tu sobrino. No arrastres en tu cabezonería a tu familia, porque eso fue lo que le pasó a este hombre. Murió Jonatán, murió Abinadab, murió Malquesúa, murió la familia, murió todo el mundo, porque él, eso es lo que transmitía, muerte. Y el que vive en muerte y desconectado de Dios, eso es lo único que puede transmitir. No puede transmitir vida, no transmite paz uno que no la tiene, no transmite presencia del Señor una persona que no tiene comunión con el Señor. Por eso reflexionemos, hermanos. Este mensaje es para reflexionar y meditar todo en nuestros corazones y decir, ¿contra qué enemigo me estoy enfrentando? Quiero verdaderamente cambiar, quiero verdaderamente ir en serio. Que cada uno de nosotros se mire a sí mismo y que tome sus propias decisiones en esta tarde. Amén, hermanos. Cierre sus ojos, por favor, donde está. Manténgase ahí sentado y hágase esta pregunta sinceramente delante del Señor. ¿Cómo está en el día de hoy mi comunión con Dios? ¿Qué decisiones estás tomando? ¿Y por qué las estás tomando? ¿Quién está dirigiendo tu vida? ¿Tú o la mano del Señor? Como yo le dije hace poco a una persona, es mejor llorar una semana o 15 días que llorar toda una vida. Es mejor que nuestra carne sufra y no que nuestra alma y nuestro espíritu pierda la comunión y la bendición de Dios. Es mejor que nuestros sentimientos tal vez sean rotos a que nuestra alma se desconecte del Señor. Como dijo el Señor, si tu ojo te es ocasión de caer, arráncalo. Mejor es entrar con uno al reino de los cielos que con ninguno. Si tu mano te es ocasión de caer, mejor córtatela, porque mejor es entrar con una sola que perder la eternidad por haber conservado tus dos manos. Pídele al Señor que arranque de tu alma y que arranque de tu corazón definitivamente todo aquello que no viene del corazón de nuestro Dios. Que Él guarde tu salida y tu entrada. Llámame a Saray. Voy a pedir a Saray, por favor, si puede pasar para aquí para que nos ayude con el teclado. Llámela. Hermanos queridos, hoy es una noche en la que tenemos que tomar una decisión. Hoy es una oportunidad que Dios nos está dando a todos y a cada uno de nosotros para que no hagamos de nuestra vida lo mismo que le pasó a Saúl, que teniéndolo todo, al final lo terminó perdiendo todo. Teniendo a Dios de su parte, al final el Señor le da la espalda porque no hay manera de que este hombre se quiera arrepentir. Así que no vayas por ese camino, no vayas por ese lugar, porque te vas a equivocar rotundamente y lo vas a lamentar, créeme. Deja que el Señor sea tu pastor y guíe tus pasos y te acompañe todos los días de tu vida, a donde quiera que vayas. Y que la mano del Señor esté siempre sobre ti. Como dijo aquel salmista, que la lámpara del Señor, que es tu palabra, ilumine mi camino. Aleluya. Bendito sea tu nombre, oh Dios. Santo Señor Jesús. Ahí donde estás, habla con el Señor y dile: Señor, en el nombre de Jesús, guárdame de todo peligro, Señor, y de todo mal. Gracias, Jesús. Rey de reyes, Señor de señores, admirable, consejero, Dios fuerte, Manuel, Dios con nosotros, el Cordero que fue inmolado, eres digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra y la gloria y la alabanza por los siglos de los siglos. Amén. Póngase de pie, cántelo conmigo, hermano.
Rey de reyes, Señor de señores, admirable. Eres mi consejero, Dios fuerte, Manuel, Dios con nosotros. Aleluya. El cordero que fue inmolado, eres digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra y la gloria y la alabanza por los siglos de los siglos. Amén. Rey de reyes, Señor de señores, admirable. Consejero, Dios fuerte, Manuel, Dios con nosotros. El cordero que fue inmolado, eres digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra y la gloria y la alabanza por los siglos de los siglos. Amén. Una vez más, iglesia, dígala conmigo. Rey de reyes, Señor de señores. Aleluya. Consejero, Dios fuerte, Santo, Manuel, Dios con nosotros. El cordero que fue inmolado, eres digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra y la gloria y la alabanza por los siglos de los siglos. Amén. Por los siglos de los siglos. Amén. Por los siglos de los siglos. Amén. Fuerte ese aplauso a nuestro Dios. Él es nuestro consejero. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aquí en este libro tenemos el consejo de Dios revelado para nosotros. Busca sabiduría como padre, buscas respuestas para tus hijos, buscas palabra para saber lo que tienes que hacer a partir de ahora. Aquí lo tienes todo por escrito, en tu propio idioma, en tu propia lengua, para que puedas entender y conocer la voluntad de Dios para tu vida y para que todo lo que hagas te salga bien y seas prosperado en todos tus caminos. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Vamos a prepararnos en esta tarde para recoger esta ofrenda. Y hermanos queridos, les recuerdo lo que le decía por favor al principio a todos ustedes. Recuerden el congreso que va a dar comienzo en la Semana Santa, ahora en el mes de abril. Por favor estén orando para que todo salga bien, para que el Señor guarde a todos y a cada uno de los hermanos que van a estar viniendo de diferentes lugares, ¿vale? Y para que el Señor les dé palabra también a los pastores y a los hermanos que van a estar compartiéndonos la palabra del Señor. Y también orar para que Anderson y Edison puedan llegar bien mañana de Bruselas y ya nos darán un informe, Dios mediante, el día jueves. Oramos en esta tarde a nuestro buen Dios y voy a pedirle a Ima, por favor, si tú nos puedes dirigir en oración, ¿sí? Amén. Gracias por este culto donde siempre Gracias, tú nos Señor hablas, Jesús. donde siempre recibimos tu palabra con agrado, Señor. Que tú nos ayudes, Señor, a hacerte fiel, a cambiar realmente Señor como tú Jesús. quieres que cambiemos, Señor. Te pedimos ahora que tú bendigas estas ofrendas, estos diezmos, Señor, que vamos a levantar para tu gloria y tu honra, Señor, para que tu obra se siga extendiendo, Señor, como tú quieres. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Vamos a cantar esta alabanza y me gustaría que hicieras un esfuerzo por saludar a todos tus hermanos en esta tarde, que no te marcharas sin saludar a algunos y decirle, hermano, te deseo que tengas una semana bendecida en el nombre del Señor. Aleluya. Tú
Tu palabra alimenta mi alma, tu palabra alumbra mi camino, tu palabra guía mis pasos de noche y de día. ¡Aleluya! Tu palabra convierte el alma, tu palabra fortalece mi fe, tu palabra me ha hecho libre, me da vida. Una vez más, tu palabra alimenta mi alma, tu palabra alumbra mi camino, tu palabra guía mis pasos de noche y de día. Tu palabra convierte el alma, tu palabra fortalece mi fe, tu palabra me ha hecho libre, me da vida. ¡Qué hermosa! ¡Qué hermosa es tu palabra! Más dulce que la miel. Una vez más, dígalo fuerte conmigo. ¡Qué hermosa es tu palabra! ¡Qué hermosa es tu palabra! Más dulce que la miel es tu palabra. Escucha esto. Tu palabra nunca pasará, tu palabra es poderosa, tu palabra llena mi vida cada día. Amén. Tu palabra me renueva, tus promesas me bendicen, tu espíritu me guía, la verdad. Que la miel es tu palabra. Fuerte. Hermosa es tu palabra, más dulce que la miel es tu palabra. Tu palabra alimenta mi alma, tu palabra alumbra mi camino, tu palabra guía mis pasos de noche y de día. Tu palabra convierte el alma, tu palabra fortalece mi fe, tu palabra me ha hecho libre, me da vida. ¡Vamos! Hermosa es tu palabra, más dulce que la miel es tu palabra. ¡Aleluya! Hermosa es tu palabra, más dulce que la miel es tu palabra. Dígalo conmigo. Tu palabra nunca pasará, tu palabra es poderosa, tu palabra llena mi vida cada día. Tu palabra me renueva, tus promesas me bendicen, tu espíritu me guía, la verdad. Hermosa es tu palabra, más dulce que la miel es tu palabra. Hermosa es tu palabra, más dulce que la miel es tu palabra. La última vez, vamos fuerte, arriba. Hermosa es tu palabra, más dulce que la miel es tu palabra, más dulce que la miel es tu palabra, más dulce que la miel es tu palabra.
Gloria a Dios. ¿Saben ustedes cuánto tiempo dedica o necesita una abeja para hacer una cucharada de miel? Toda una vida. Toda una vida, que son como 40 días, dedica una abeja, no oveja, abeja, para hacer una cucharadita de miel. Cada vez que te tomes una cucharadita de miel, quiero que sepas que alguien ha dado toda su vida para que tú puedas disfrutar de algo tan hermoso como la miel. Imagínate lo que es un bote, ¿no? Cada vez que leas un versículo de la Biblia, quiero que sepas que alguien dio su vida para que tú digas: qué hermosa es tu palabra, más dulce que la miel es tu palabra. Saluda a tu hermano, dile: hermano, valora la palabra y que tengas una semana gloriosa y bendecida en el nombre del Señor. Que Dios les guarde, que Dios les proteja y que tengan una semana llena de la paz y de la bendición del Señor. Dios les bendiga, mis queridos hermanos. Aleluya. Aleluya, te alabamos, Señor, por signo de alabanza. Palabra, tu palabra alimenta mi alma, tu palabra alumbra mi camino, tu palabra guía mis pasos de noche y de día, tu palabra convierte el alma. ¡Aleluya! El grupo, que era un grupo muy variado, yo creo que nunca había llevado un grupo de tantos países como en esta ocasión. Había gente de México, de Colombia, Carla, que es de Rumanía, aunque vive entre nosotros, de Argentina y de otros lugares más. Y fue también un grupo que no solamente era de varios países, sino que vinieron en vuelos diferentes, a horas diferentes. Claro, unos venían de un país, otros venían de otros. Cuando se marcharon, exactamente igual. No todos se fueron en el mismo vuelo. Unos se iban a una hora, otros se iban a otra, unos se iban de noche, otros de madrugada, otros al día siguiente. Y organizar todo esto, pues no se pueden ustedes imaginar cuánto hay que llamar y moverse y de un lugar a otro. Pero bueno, gracias al Señor, creo que todos han llegado a sus respectivos países, aunque no me han llamado. Pero supongo que los de México llegaron a México, los de Colombia a Colombia, y no se equivocaron de avión ni de país. Así que bueno, gracias al Señor todo fue muy bien. Traigo muchos saludos del hermano Adolfo y de Paula, su esposa, que ustedes pudieron verlo en un saludo que mandó en el retiro que tuvimos en el Puerto de la Cruz hace poquito tiempo, y tienen muchísimas ganas de venir. Ellos me decían casi con lágrimas en sus ojos: qué ganas tenemos de conocer nuestra iglesia. Dice Adolfo: el día que llegue voy a saludar ya se sabe el nombre de muchos hermanos de la iglesia, y voy a saludar a unos y voy a saludar a... Dice, porque tengo muchas ganas de conocer a mis hermanos, de conocer a mi iglesia. Ellos están bien, gracias al Señor. Y quiero pedirle a la iglesia a partir de hoy que oren porque ellos tienen el deseo de venir este mes, el mes que viene en diciembre. Entonces, que el Señor supla, que el Señor haga milagros para que puedan venir ellos junto con sus dos hijas y con el niño. Tienen dos hijas, Mafe y Sara, y el niño pequeñito de 7, 8 años creo que tiene, se llama Johanan, que es un encanto de niño. Entonces, por favor, hermanos, oren para que el Señor les provea y el Señor les ayude a venir este mes de diciembre y pasar el fin de año aquí con nosotros en la iglesia. Así es que el Señor lo puede hacer. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Así que muchos saludos de ellos. Saludos también de Guido. Todos ustedes, o la mayoría de ustedes conocieron a Guido. Estuve con él cuando el grupo se fue el día jueves. Yo siempre me quedo en un hotel tiano, donde el hermano Adolfo y Paula me tienen allí reservada una habitación.
tuve la bendición de poder asistir a un culto en ese hotel, porque el director del hotel es el pastor de la iglesia y el pastor es el director. Entonces, el viernes por la noche tuvimos la oportunidad de participar en un culto allí en el hotel. La Casa de Emanuel se llama el hotel, Casa de Emanuel, Beit Emanuel. Y estuvimos allí el viernes y después el sábado a la mañana se reúne otra congregación. Y Guido subió de Beersheba y se quedó conmigo una noche a dormir. Cada uno en su cama, lógicamente, ¿verdad? Y manda muchos saludos, para todos ustedes, especialmente para los jóvenes, que fue con los que más tiempo pasó, y tiene muchas ganas de volver y dice que hará todo lo posible por poder asistir al próximo año al campamento de jóvenes. Por lo menos es lo que me dijo. Se fue con un buen recuerdo de todos ustedes. Y bueno, hermanos, desde el primer día que llegamos, gracias al Señor, todo fue bien. El Señor nos ayudó en todos los detalles, que son muchísimos. Ya les digo que unos llegaban a las 2 de la mañana, otros a las 4 de la tarde. Y bueno, el Señor nos ha dado la oportunidad otra vez de ir a ese país. Todavía hay paz, todavía se puede caminar tranquilo por las calles, todavía se puede visitar ese país. Hay una especie de calma tensa. Ya hace unos cuantos años que no hay una guerra. Ustedes dirán, bueno, pero es que en Israel o se está en guerra o se están preparando para una guerra. Es así, ¿no? Entonces, hace años que no hay una guerra fuerte, aunque ahora hay un motivo muy grande de oración, porque la guerra en Siria, donde ha habido miles y miles y miles de muertos, y que ha durado muchos años, está ya prácticamente a punto, vamos a decir, de acabarse, aunque ahora el país está totalmente destruido, ciudades enteras destruidas, todos contra todos, no hay infraestructuras, es un auténtico desastre. Y entonces ahora viene, digamos, el reestructurar y ahora viene el rehacer todo lo que el hombre en estos últimos años ha estado rompiendo. Pero Rusia y también Irán estuvieron apoyando al presidente que sigue ahí en el cargo, y entonces se ha quedado muchísimo armamento, ¿sabes? Se han quedado bases militares con cientos de miles de misiles, y entonces hay una preocupación porque Irán ha dicho abiertamente, sin esconderse, sin ocultarse, que el objetivo que ellos tienen es atacar a Israel, pero esta vez ellos dicen, por lo menos es lo que ellos dicen, que no va a ser una guerra como otras que ha habido, que ha durado unas semanas, unos días o lo que sea, sino que esta va a ser ya la definitiva, y que el objetivo es no solamente atacar a Israel y dejarlo herido, tocado, sino arrasarlo y borrarlo para siempre de la faz de la tierra. Bueno, este espíritu, este deseo de destruir al pueblo de Israel no es nada nuevo. Ya muchos lo han intentado a lo largo de la historia, y dicho sea de paso, todos los que han intentado destruir al pueblo de Israel, al final terminaron siendo destruidos ellos. Ya Nabucodonosor lo intentó, ¿y qué quedó de su imperio? Nada. Y los medos persas también lo intentaron, ¿y qué quedó de ellos? Nada. Y de los griegos, y de los romanos, y de tantas y tantas naciones que han intentado pues destruir al pueblo de Israel. Y bueno, la realidad y la historia demuestra que al final los que fueron destruidos fueron ellos, y el pueblo de Israel pues sigue ahí, ¿no? Pero todavía abrigan los enemigos de Israel la esperanza de que en la próxima van a poder cumplir sus objetivos. Entonces hay una especie como de calma tensa. De hecho, tengo que decirles que cuando yo llegué el día jueves, esa noche, esa madrugada, después de mucho tiempo, me dijo Adolfo, dice, no le digas nada al grupo para que no se ponga nervioso. Aparte, la gente ni se enteró ni nada, sonaron las alarmas. En la ciudad de Tel Aviv sonaron las alarmas porque Israel atacó Siria, porque sabe que ahí hay un armamento tremendamente poderoso que le puede hacer mucho daño, y entonces atacaron Siria, y Siria mandó unos cuantos cohetes y tal, pero bueno, prácticamente la gente no se enteró, pero ellos a las 2:30, 3 de la madrugada, tuvieron que levantarse de la cama, salir corriendo y salir de la casa y refugiarse porque sonaron las alarmas en Tel Aviv. Es decir, que en ningún momento tenemos que caer en la trampa, en el error de pensar que bueno, de que ya todo se ha arreglado, de que ya no va a pasar nada, sino que el Señor Jesucristo en su palabra es muy clara,
muy claro y nos dijo que en los últimos tiempos habría guerras y rumores de guerras y nación contra nación y reino contra reino. Es decir, que esto es simplemente el anticipo de lo que nosotros sabemos que tarde o temprano se va a cumplir. Y la gran batalla, la gran y tremenda batalla de Armagedón, donde Gog, Magog y todas estas naciones que todos conocemos, aún no se ha llevado a cabo. Y en algún momento, ¿verdad? En algún momento tendría que cumplirse. Así que sigamos orando por nuestros hermanos, sigamos orando por las iglesias, por nuestros hermanos en Cristo allí, para que el Señor los proteja, para que el Señor les ayude y que, como dice la Biblia, que haya paz en Jerusalén. Amén, hermanos. Y una de las cosas que quisiera compartir con ustedes, Guido está en una escuela bíblica en la ciudad de Natania y yo ya conocía de esta escuela bíblica. Es una escuela bíblica que los cursos los ofrece en ruso, en inglés y en hebreo. Y yo ya había oído algo de esto, pero me informé bien y traje el material. Y quisiera en esta tarde llevarles a un salmo. Yo le pedí a Cordy que si ella tenía posibilidad de leernos este versículo en alemán. No sé si, Cordy, ¿dónde andas? Allá. ¿Tienes el Salmo 22, por favor? El Salmo 22. El versículo, concretamente, 16. Me gustaría saber qué dice la última parte del versículo. Tú léelo en alemán y dinos al final qué dice. A ver, es el Salmo 22, versículo 16. Amén, amén, muy bueno. No, entonces, no, tú has leído el 15. Ok, sí, yo sé que en algunas Biblias no coinciden los versículos. Lee el siguiente. Sí, ese, eso. Marcaron. Sí. Perfecto, ok, vale. ¿Podríamos poner la fotografía que hicimos? Ok. Oh, vale, ahí lo tenéis, más o menos. Hermanos, miren, en el pueblo cuando hablamos del pueblo de Israel, mucha gente no tiene claro de lo que estamos hablando. Algunos piensan que por ser israelita o judío ya automáticamente ya todos son convertidos y han nacido de nuevo, pero no es realmente así. Hay una casta, diría yo, ¿no? Hay una casta en Israel que son todos los rabinos, y dentro del mundo del judaísmo, de los rabinos, hay muchos grupos diferentes. Unos tienen una tendencia, otros tienen otra, unos son más ultras. En fin, durante mucho tiempo, estamos hablando de muchos siglos, más de 1000 años, las traducciones del versículo 16 del Salmo 22, ¿sí? Cuando llegamos al texto donde dice en español, porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrilla de malignos. Y en la Biblia ustedes dice, horadaron mis pies, o mis manos y mis pies. ¿Dice así en tu Biblia? Ok. Cuando tú llegas a los textos que durante siglos en el pueblo de Israel se han leído, curiosamente cuando llega a la palabra horadaron, porque el Salmo 22 es un salmo mesiánico. Ustedes quiero que lo lean después tranquilamente en casa y van a comprobar que es un salmo que hace muchísimas referencias al Señor Jesucristo, ¿vale? Hay muchos tipos de salmos. Salmos que eran para cantar, salmos que eran para recordar acontecimientos del pasado, en fin. Pero este es un salmo puramente mesiánico, como otros tantos. Y cuando llega a la parte horadaron mis manos y mis pies, durante muchísimos siglos, se leía como dice
arriba, la palabra de arriba, la que está ahí arriba, ahí dice, bueno, los que han estado en las clases de hebreo, no sé si lo saben leer, Ka'ari, Ka'ari, arriba dice Ka'ari. Esa letra, la Kaf, es como una C al revés, es el cómo, ¿vale? Cómo tal cosa. Nosotros tenemos en español, en nuestras reglas ortográficas, decimos, es como tal, y ese como va aparte del sustantivo, del adjetivo, de lo que sea. En hebreo no, en hebreo se junta. Arriba dice Ka'ari, como león. Eso significa como león. Ari es león. Esa primera letra es como león. Entonces el versículo, fíjate lo que dice, y es lo que ellos han leído durante siglos. Perros me han rodeado, me han cercado cuadrilla de malignos, como león mis manos y mis pies. No pega, exactamente, ¿verdad? No pega. Sin embargo, fijaros en la palabra de abajo, dice Ka'aru. Si os dais cuenta la diferencia entre la palabra de arriba y la palabra de abajo está fundamentalmente en la última letra, en la última letra. Ustedes se dan cuenta que en la palabra de arriba hay como especie de una comilla, pero le falta el palo, el palito vertical le falta, como que lo borraron y se quedó esa parte arriba y entonces abajo dice Ka'aru. Déjenme que les lea otro versículo para que ustedes vean lo que significa Ka'aru. Ese está en el Éxodo 21:33. Libro de Éxodo, capítulo 21, versículo 33, dice, si alguno abriere un pozo o cavare cisterna y no la cubriere y cayere allí buey o asno. Lo que quiero destacar es que habla de abrir, de cavar un pozo, una cisterna, es decir, hacer un agujero. Eso es Ka'aru. Como decía Cordy, ¿no? Decías la palabra... Ok. Como es un salmo mesiánico y al único que a lo largo de la historia que tenía relación con el pueblo de Israel, que le horadaron, que le perforaron, que le taladraron, le traspasaron las manos y los pies, ¿a quién fue? Al Mesías, al Señor Jesucristo. Los masoretas, que son los que le pusieron esos puntitos y esas rayitas que son las vocales, lo que hicieron fue, borraron ese palito y le dejaron esa comilla arriba y entonces ya cambió totalmente el significado de la palabra. Ahora dice como león, que no tiene nada que ver, pero realmente el texto dice Ka'aru. Ay, amigo, horadaron, perforaron mis manos y mis pies. ¿Cuándo se descubrió esto? Porque claro, durante muchísimo tiempo los judíos en sus Biblias, en su libro de Salmos, tenían la palabra de arriba, como león. Resulta que en el año 1947, esto es algo tremendo, se descubrieron los famosos manuscritos o rollos del Mar Muerto, en un lugar del desierto de Judea, que hemos estado recientemente, que se llama Qumran, donde había una comunidad de personas que, viendo la corrupción moral y espiritual que había en Jerusalén, huyen al desierto y allí se refugian en aquellas cientos de cuevas que hay en esa parte del desierto, y allí ellos quieren vivir una vida santa, una vida piadosa, una vida más cerca del Señor, repito, huyendo de la descomposición moral y espiritual de todo el liderazgo religioso y político de Jerusalén. Ellos se van al desierto, ellos se dedican a orar, ellos se dedican a hacer copias y copias y copias y copias de los libros del Antiguo Testamento. Ellos viven una especie de vida, entre comillas, contemplativa. Algunos dicen que los famosos esenios, que ustedes pueden, si quieren, estudiar y conocer un poquito más de ellos en internet, era esa comunidad que vivían allí. Incluso más, algunos dicen que Juan el Bautista, el que bautizó al Señor Jesucristo, salió de esa comunidad de Qumran y por eso él practicaba el sumergir a la gente en agua, porque en esa comunidad lo hacían todas las mañanas y todas las tardes.
De hecho se pueden ver. Cuando vas a las ruinas de Qumran, ves una escalerita, hay muchos, ¿no? Ves una escalerita que era para bajar y otra que era para subir. Entonces se sumergían en el mikveh, una especie de piscinita, para purificarse en fin, de sus inmundicias, de sus impurezas, de sus pecados, y entonces lo practicaban como algo normal en esa comunidad. Y si Juan el Bautista salió de esa comunidad de Qumran, pues cuando él predica la palabra, preparando el terreno para el Mesías, pues él lo que hace es ofrecerle a la gente lo mismo que ya hacían en la comunidad, bautizarlos, sumergirlos en agua como señal de arrepentimiento, ¿vale? Como señal de que estaban realmente queriendo volver al Señor en un genuino arrepentimiento y en un deseo de dejar todo el pecado y la vida pecaminosa y agradar a Dios. ¿Se dan cuenta? Entonces, en esa comunidad, esta gente vivió y se dedicaron durante siglos a hacer copias y copias de la Escritura. Ay, amigo, resulta que yo tengo las fotografías originales, esto simplemente yo lo he hecho a mano para que ustedes lo puedan ver, pero un libro que se descubrió, que se encontró entero, en un estado de conservación extraordinario, fue, por ejemplo, el libro de Isaías y otros muchos libros, prácticamente todo el Antiguo Testamento, aparte de otras cosas. Bueno, pues una de las cosas que se descubrió en esos manuscritos, que podríamos decir con toda seguridad que fue el descubrimiento del siglo, porque todas las copias que se hacían de la Biblia se hacían de manuscritos más modernos. Pero estos manuscritos que se descubrieron en Qumran son del año 150 años antes de Cristo. Son los manuscritos más antiguos, los más antiguos. Y claro, en aquellos tiempos no había el problema que después, con el paso del tiempo, algunos rabinos tuvieron a la hora de aceptar el hecho de que Jesús era el verdadero Mesías y no era un impostor. Por lo tanto, en esos manuscritos, que se llaman los manuscritos de Qumran o del Mar Muerto, cuando llegaron al Salmo que hemos leído esta noche, ellos se dieron cuenta de que no estaba escrito el texto como lo pone arriba, no ponía como león, sino ponía Karú, que significa horadaron, perforaron mis manos y mis pies. Y todo esto ha creado una polémica, porque en esta escuela bíblica, donde está nuestro hermano Guido asistiendo y preparándose para servir al Señor y para poder evangelizar a la gente de allí, de Israel, con la Biblia y con las Sagradas Escrituras, los deja realmente con la boca abierta, porque se dan cuenta de que hubo una especie de manipulación, una especie de tratar de ocultar una realidad para que la gente no aceptara a Cristo como el verdadero Mesías. Entonces ellos han hecho y están haciendo cada día vídeos con todos estos descubrimientos y otros más, y se van por las calles de Israel, sobre todo por la ciudad de Jerusalén, y con estas escrituras evangelizan a la gente. Y también una de las cosas que están haciendo con muchos resultados es permitirle a la gente que lea el capítulo prohibido en Israel. Y el capítulo prohibido en Israel es el capítulo 53 del libro de Isaías. Que si hubieran podido borrarlo y quitarlo, lo hubieran hecho. Pero es muy fuerte quitar un capítulo entero de la Biblia. Entonces simplemente lo que han hecho, si se dan cuenta, entre la última letra de la primera palabra y la última letra de la segunda palabra, simplemente borraron un poquito y bueno, ahí como que salieron del paso. Pero ya quitar un capítulo entero de la Biblia del profeta Isaías era algo ya demasiado exagerado, demasiado descarado, ¿no? Entonces, estos chicos van por las calles y les permiten a la gente leer el capítulo 53 del libro de Isaías, y cuando terminan de leerlo, les preguntan: ¿de quién piensan ustedes que están hablando? Y ellos dicen: del Mesías. ¿Y qué personaje de la historia judío, nacido en esta tierra, cumple con las características de este capítulo? Y se quedan sorprendidos porque se dan cuenta de que los rabinos, con toda intención, han intentado de impedirle a la gente que acceda a ciertas y determinadas partes de la Escritura. Por supuesto, sobra decir que tienen totalmente prohibida leer el Nuevo Testamento, ni siquiera tener un ejemplar de un Nuevo Testamento en sus casas, porque automáticamente pueden tener gravísimos problemas, ¿verdad? Entonces, esto está causando realmente todo un revuelo en muchas personas,
Y hoy, cuando hablaba con nuestro hermano Adolfo desde Israel, estaba muy contento porque me decía que la mejor amiga de su hija mayor, una chica 100% judía, no es latina, no es de padres latinos, no habla español como sus hijas, sino que es una chica 100% nativa de allí, le dijo a su hija: tengo mucha curiosidad y muchas preguntas acerca del cristianismo. Y entonces ayer estuvo en la casa con Adolfo y con su esposa y con su hija, y entonces con la ayuda de su hija, que habla perfectamente hebreo, estuvieron 3 horas y media, hermanos. 3 horas y media, preguntas y preguntas y preguntas. Pero claro, cuando le evangelizas a la gente allí, no es tan fácil, porque primeramente tienen que tenerlo claro a través de las Escrituras. Y lo que más le chocaba, me decía, era que no le entraba en la cabeza que Dios tuviera un hijo, porque desde la cuna les han enseñado que Dios es uno. Y eso es algo por lo cual están dispuestos a morir. De hecho, a lo largo de la historia, muchos judíos han muerto defendiendo hasta la muerte la idea de que Dios es uno. Y de hecho, las últimas palabras de muchos judíos cuando morían en las hogueras o quemados o de cualquier otra forma era: escucha, Israel, el Señor nuestro Dios, uno es. Y ahora de repente se encuentran con la idea de que Dios tiene un hijo y no es nada fácil. Bueno, pues la cuestión está en que quedó tan hambrienta esta chica que este fin de semana van a llamar a Guido, a Beersheba, para que suba, puesto que es una chica jovencita y tal, para que le siga evangelizando, porque tiene un hambre del Señor, porque el evangelio en Israel es novedad, queridos hermanos. Permítame decirles esto: en Israel la gente no tiene ni idea de lo que es el evangelio. De hecho, ni siquiera el verdadero nombre del Señor Jesucristo lo mencionan, sino que mencionan otro nombre cuyas siglas significan pues casi como que su nombre sea maldito y que pase a y que no se recuerde más el nombre del Señor. Así que, hermanos, los rabinos han hecho y siguen haciendo, no digo todos, pero muchos desprecian a Cristo, no quieren que la gente tenga ningún conocimiento del Señor. Y fíjense hasta qué punto llegan, que les voy a contar un testimonio de algo que me ocurrió a mí personalmente. Uno de los días que estábamos allí, llevé al grupo al Shuk, que sería como la Recoba, la Recoba de aquí, allí se llama el Shuk, pero aquello es inmenso, aquello es un mundo enorme y merece la pena verlo y cómo la gente vive y compran y gritan y todo. Y aparte hay una tienda donde hay una chica que tiene una tienda de especies y yo siempre voy allí a comprar algunas especies para traer para casa y la chica además habla muy bien español y allí siempre voy. Estando en la tienda comprando unas especies, algunos lo saben porque lo conté ayer como testimonio en el Puerto de la Cruz, se me acerca un chico joven, pero era una masa, era así enorme, fuerte, parecía un oso. Y entonces coge de allí, que está todo allí a la vista, coge unos dátiles, y porque eso se puede hacer allí, la gente va por la calle y entra a una tienda y coge golosinas y coge tal. Y si no le gusta después lo deja en el mismo sitio. No, es así, créanme. Y coge unas nueces, las mete en una bolsa, las aplasta así como dejándolas un poquito rotas y tal, abre el dátil, las mete dentro y me dice: esto me lo daba mi padre cuando yo era niño, pruébalo. Y está riquísimo, La parte de los dátiles de Israel son una delicia. Y encima con nueces dentro, eso increíble, una energía tremenda. Entonces, bueno, yo me iba a un sitio y él venía detrás mío y me voy a otro sitio y él no se me iba. Yo digo, a ver si este va a ser, ¿no? Pues también tuve experiencia de eso también en Tel Aviv. Experiencias, a veces, vamos a ver. Y hay un momento cuando ya estoy pagando y ya me voy a ir, que me dice: ¿tú tienes algo de parte de Dios que decirme a mí? Y le dije: ¿cómo? Dice: es que yo hace 4 años. Yo le dije: ¿cuánto? Pensé que había dicho 4, no, es 4 años. Yo hace 4 años tuve un sueño contigo. Digo: ¿conmigo? ¿Y qué viste? Dice: te vi exactamente igual como estás ahora, así vestido, y oí una voz que me dijo: tiene algo que decirte de parte mía.
Digo, bueno, esto son ya palabras mayores, esto ya pasa de dátiles y de nueces. Vamos a sentarnos, vamos a hablar. Nos sentamos en una mesa que había allá afuera y comienza este muchacho a decirme, no me acuerdo de su nombre porque tiene un nombre rarísimo, me lo repitió varias veces y no, la verdad es que sinceramente no me acuerdo, pero tengo su cara grabada aquí y la conversación también. Y me dijo, mi íntimo amigo que se llama Pedro, tú sabes qué significa piedra, me dice. Digo, sí, es así, es cristiano. Y él todos los días me habla de Cristo y de Dios y de tal, y la Biblia. Y un día fui a la iglesia. Y cuando entré a la iglesia y el pastor me mandó a pasar adelante, puso las manos sobre mí y caí al suelo. Y como que se asustó, no entendía por qué le pasaba eso. Volvió una segunda vez al culto y nada más entrar por la puerta de la iglesia, cayó al suelo, pero en esta ocasión se le paró el corazón. Dice, caí muerto. Tuvieron que llamar a la ambulancia, vino a buscarlo a la iglesia y se lo llevaron. Y estuvo muerto. Se asustó tanto que se fue a hablar con un rabino, porque él no es practicante, pero su familia son rabinos muy conocidos en Israel. Y dice, y sin pedir cita ni nada, el rabino me atendió, un rabino muy importante, y le conté la experiencia. Y el rabino me dijo que nunca más se me ocurriera entrar a una iglesia, que nunca más volviera a pronunciar el nombre de Yeshua, porque la próxima vez que entre a una iglesia o mencione su nombre, caeré muerto. Y estaba aterrorizado este chico, estaba muerto de miedo. Y todo el tiempo me decía, no lo menciones. Pero había momentos en la conversación como que se transformaba. Había momentos en los que era como otra persona. Y entonces me le quedé mirando la cara y le digo, mira, porque a todo esto me dijo que como él necesitaba de algo en su vida, de ayuda, y el rabino le dice que no vaya, y tiene una lucha tremenda, dice que un día a gritos, hermano, dice, yo puse las manos así, y clamando con toda mi alma le dije a Dios, Dios mío, háblame. Tengo mi alma rota, estoy destrozado, se metió en drogas, se metió en todo tipo de vicios habidos y por haber. Y le clamó al Señor, Dios mío, háblame, mándame a alguien, dime, ¿qué tengo que hacer con mi vida? Y entonces yo le dije, pues yo soy la respuesta a tu oración. Y se quedó así. Y me dice, ¿seguro? Digo, totalmente seguro. Tú clamaste a Dios y el Señor me ha traído a mí de miles de kilómetros de donde yo vivo. Y me ha traído aquí para decirte a ti, y le di mi testimonio, hablé con él. Bueno, estuvimos más de 1 hora y pico allí sentados en aquella mesa, allí hablando. Y yo no sé lo que va a pasar con este chico. Yo oré por él. Hay un momento en el que lo tuve que reprender, tomar autoridad en el nombre de Jesús, atarlo, porque le dije, lo que tienes ahora mismo, porque comenzó a decirme una serie de cosas. Y era el diablo hablando a través de su boca, ¿sabes? Y le digo, lo que tú tienes son demonios. No tenía ni idea de lo que era eso. Porque del mundo espiritual, de Torah sabrá mucho, pero del mundo espiritual no tienen ni papa. Y le digo, ahora en el nombre de Jesús toma autoridad sobre esos demonios y te digo que te calles. Y se quedó el tipo que ni se movía, la mandíbula como que se le salía para afuera, una cosa tremenda. Fue una lucha, yo decía, como se manifieste aquí en plena calle, puede pasar cualquier cosa, porque la gente no entiende. Les cuento esto para que vean el poder tan grande que tiene el nombre de Cristo, pero para que vean ustedes lo difícil que los rabinos le ponen a la gente en Israel, que vayan a congregaciones, que lean el Nuevo Testamento, y eso que Jesús era de ellos, era judío, el Nuevo Testamento está prácticamente en un contexto totalmente judío, israelita, pero yo quiero que oremos porque se están rompiendo muchas barreras, muchísimas barreras. Hay un barrio entero que se llama el barrio de Mea Shearim, donde viven miles de judíos ortodoxos, los hasídicos, los más ultra de todos. Y este año, y ya desde hace algún tiempo, pero ya este año ya es el definitivo, todos los jóvenes tienen que ir al servicio militar. Los jóvenes, los chicos, 3 años, y las mujeres, 2 años y 8 meses, algo así. Dicen que entre el 40 y el 60% de los jóvenes que están en esa vida, de verdad que es una atadura terrible,
nunca más vuelven otra vez a esa vida religiosa. Y entonces empiezan una búsqueda y muchos se dedican a viajar por el mundo porque hay un vacío tan grande que la religión, ninguna religión puede llenar sino solamente el Señor. Entonces es un momento tremendo el que se está viviendo ahora mismo en Israel, porque hay un deseo de conocer, hay un deseo de aprender, hay un deseo de decir, bueno, pero ¿quién era esta gente? ¿Quién eran los cristianos? ¿Quién era Jesucristo? Porque todo lo que les han dicho y enseñado es totalmente al revés de lo que dice la palabra del Señor. Entonces, hermanos, la gente se te acerca, te pregunta, quieren saber lo que tú crees, quieren saber quién era realmente Jesucristo, quieren saber por qué vino, cómo murió, por qué no murió, por qué esto, por qué aquello. Entonces yo quiero que ustedes tengan siempre en sus oraciones presentes a los hermanos que están allí trabajando y sirviendo al Señor. El deseo y el sueño, por ejemplo, de Guido es prepararse, aprender bien las Escrituras, dominar bien los textos de la Biblia, conocer bien la jerga de la Biblia, porque el hebreo que se habla en la calle no tiene nada que ver con el hebreo de la Biblia. Y entonces dice, yo, hombre, me defiendo en el hebreo, pero el hebreo de la Biblia es otro mundo, y ese es el que él quiere aprender y prepararse para poder salir y evangelizar a ese lugar que, aunque uno diga, bueno, es Israel, está por evangelizar. Hay mucha ignorancia, hay mucho desconocimiento, pero hay un factor muy bueno, y es la curiosidad. Factor que en Europa no hay una curiosidad por el evangelio, la gente no se preocupa, una indiferencia, le cuenta tu testimonio y, bueno, si a ti te va bien. No hay ese deseo de decir, bueno, ¿y cómo fue? ¿Y cómo no fue? ¿Y dónde estás? ¿Y dónde vas? En Israel sí lo hay. Entonces, que el Señor ponga su mano y le dé sabiduría a todos los que viven allí, y que cada vez que el Señor nos dé la oportunidad de poder viajar, que el Señor nos ponga, porque yo cuando salgo por las calles le digo, Señor, úsame, Señor, que se me acerque la gente, que me pregunte, y te puedo asegurar que no ha habido ni un solo viaje donde la gente no se me acerca a preguntarme cosas del Señor. Se han abierto puertas. Te lo digo sinceramente, para mí me resulta hoy por hoy más fácil evangelizar allí que muchas veces aquí, donde ni te escuchan, ni tienen interés, e encima hasta una indiferencia total y absoluta. En Israel no hay indiferencia, hay ignorancia, que es diferente, pero hay una curiosidad sana por conocer cosas del Señor, y que el Señor levante y mande personas realmente preparadas y con carga, porque evangelizar allí tienes que conocer bien las Escrituras. Y lamentablemente, una de las cosas que yo hablaba con nuestro hermano Adolfo, y decíamos lo siguiente, mira, la mayoría de los creyentes, hoy por hoy, no han leído nunca la Biblia, completa me refiero. Y esa es la pura realidad. Yo no sé, pregúntate a ti mismo si tú este año te leíste la Biblia. Algunos dirán, sí, yo me la leí. Bueno, yo me alegro, gloria a Dios. Pero la inmensa mayoría, yo he conocido muy pocos cristianos, créanme, hermano, y sé lo que digo. Yo he conocido muy pocos cristianos que después de años, se han leído la Biblia completa. No salen siempre de, bueno, los salmos, el Evangelio de Juan, el de Mateo, las cartas un poquito por aquí y por allá, pero leerse la Biblia, muchos cristianos nunca se la han leído. ¿No? Tú imagínate ir a Israel, donde no puedes prácticamente utilizar el Nuevo Testamento, sino que con el mismo Antiguo Testamento le puedes demostrar a los que están buscando la verdad que Cristo era el verdadero Mesías. Si no conoces la Escritura, ¿de qué le vas a hablar? Entonces, se respetan las Escrituras, ¿sabes? Eso es una gran ventaja. El saber que una persona que está delante tuyo, que te hace preguntas, si tú se lo demuestras con la Biblia, no tiene ningún problema en decir, amén, lo creo y lo acepto. ¿Por qué? Porque lo dicen las Sagradas Escrituras. Y entonces vemos en la palabra de Dios la importancia de los creyentes en los últimos tiempos de conocer la palabra. ¿Qué le decía el Señor Jesucristo, por ejemplo, a los que iban de religiosos? Erráis las Escrituras y el poder de Dios. Porque le daban más importancia a la tradición. Y fíjate, hermano, escuchen esto. Si hace 2000 años, el Señor Jesucristo le dijo a los fariseos, que siguen existiendo y viviendo todavía allí, ustedes por vuestras tradiciones han anulado las Escrituras. Imagínense, 2000 años después, hoy en día hay más leyendas y más tradiciones y más libros que anulan la palabra de Dios que hace 2000 años. Si hace 2000 años era muy difícil evangelizar a un rabino
debido a la cantidad de tradiciones y de costumbres que tenían. Imagínense 2000 años más tarde, cuando tienen enciclopedias, como ustedes saben perfectamente, de cantidades de libros, llamado el famoso Talmud, donde cada vez que están buscando una respuesta, recurren al libro, recurren al Talmud, que no tiene nada que ver muchas veces con la palabra de Dios, ¿verdad? Otra de las cosas que muchas veces repiten como loros es que el nuevo pacto, el pacto que hizo el Señor Jesucristo, fue una cosa como muy oculta, no fue una cosa abierta, porque ellos dicen, fíjense, y claro, a base de repetir y repetir un concepto y de repetir una idea, como que se hace callo en la gente. Ellos dicen que cuando el Señor entregó la Torá, cuando el Señor entregó la ley, había millones de personas que estaban allí como testigos, y lo es rotundamente falso. Yo quiero que ustedes solamente recuerden esto, hermanos, como argumento, por si algún día te encuentras con una persona que dice esto. El día que Moisés recibió la ley en el monte Sinaí, estaba solo. No estaban miles y millones de personas con él allí. De hecho, el pueblo, mientras él estaba en la comunión con el Señor, se estaba desmadrando con el famoso becerro de oro a las faldas del monte Sinaí. Y allí estaba Aarón. Y dice que construyeron un becerro de oro. Y decían, bueno, este Moisés no sabemos lo que ha pasado con él. ¿Se acuerdan? No sabemos dónde se ha metido este hombre. Llevamos ya más de un mes y pico esperándolo y por aquí no aparece. Construyamos un becerro. E incluso llegaron a pensar y hablar de volver a Egipto. Así que el hecho de que digan, el argumento que dicen que cuando el Señor dio la ley había allí millones de personas, es rotundamente falso. Solamente estaba Moisés. Y él fue el que recibió las tablas de los 10 mandamientos. Y si él no hubiera bajado del monte, el pueblo de Israel nunca se hubiera enterado de que Dios dio la ley en el monte Sinaí. Nunca. Porque de hecho tampoco mostraron mucho interés por recibirla. Porque de hecho estaban danzando y comportándose como auténticos salvajes. Danzando y cometiendo todo tipo de barbaridades alrededor de aquel becerro. Y cuando el Señor le habló a Noé, un mensaje universal que iba a afectar a todas las naciones de la tierra, donde iban a morir seguramente millones de personas. ¿Cuánta gente oyó el mensaje que Dios le dio a Noé? Nadie. Y cuando el Señor le dijo a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré, ¿cuántos millones de testigos estaban allí que oyeron aquel mensaje? Nadie, solamente lo oyó él. Por lo tanto, no es el número de testigos lo que le da credibilidad al hecho en sí, porque muchas veces encontramos en la palabra de Dios que, por ejemplo, el Señor le hablaba a una persona durante la noche donde nadie lo escuchaba, donde nadie podía constatar que eso fue así, y le daba palabras proféticas alucinantes, tremendas. Y si no, recordemos la noche cuando el Señor se le presenta a un niño llamado Samuel, y le da una palabra para el sacerdote de Israel, que en aquel momento estaba corrupto y que en aquel momento estaba totalmente alejado de los caminos del Señor. ¿Cuántos testigos había allí? Ninguno. Sin embargo, el Señor le habló a Samuel. Y cuando le habló a José estaba solo. Y cuando le habló no solamente a Moisés, sino a muchos personajes del Antiguo Testamento, estaban solos. Pero ellos dicen que, claro, el nuevo pacto Jesús lo hizo dentro de una casa donde no había muchos testigos. Pues ¿saben qué? Había más testigos en la Santa Cena o en la Última Cena, cuando Cristo partió el pan y el vino e instituyó el nuevo pacto. Había allí más testigos que los que hubieron en el monte Sinaí cuando Moisés recibió las tablas de la ley, que solamente las recibió él. Y repito, si no hubiera él bajado de la montaña, nadie se hubiera enterado de lo que allá arriba estaba pasando. Por lo tanto, todos estos argumentos y todas estas cosas uno tiene que saberlas para poder abrirle los ojos y para que se den cuenta de que muchas cosas que han creído y han aceptado son simplemente tradiciones y leyendas, y se han pasado de generación en generación, de padres a hijos, una generación y otra generación, pero realmente carecen de una vida, de una relación con el Señor tremenda. Y yo creo que hay dos cosas fundamentales para todos nosotros en esta noche y para todo creyente. Primera es el conocimiento de las Escrituras y una relación genuina y diaria con el Señor. Una persona comenzó a hacerle en un momento determinado preguntas a nuestro hermano Adolfo, y cuando yo después hablaba con él me decía, ¿sabes? Él me llama Manuel. Manuel, ¿sabes? Yo creo que si muchos creyentes hoy en día leyeran más la Biblia,
conocieran más al Señor a través de su palabra y tuvieran más relación y comunión con Él, muchos problemas y dudas y follones que se montan, no los tendrían. Y es que, queridos hermanos, cuando vamos a la palabra de Dios, nos encontramos que Dios nos ha dado un regalo maravilloso. Y es todo lo que Dios habló, todo lo que Dios dijo. ¿Cuántas veces yo he dicho desde este mismo púlpito? Les recuerdo, si nosotros hubiéramos vivido hace 2000 años, haz este esfuerzo, por favor. Dígame una ciudad de las que menciona la Biblia, del Nuevo Testamento. Una de las que menciona la Biblia, por favor. Venga, la primera que se te venga a la cabeza. Pero bueno, a lo mejor hice mal la pregunta. De las ciudades que Pablo o Pedro o tal les escribe una carta, venga. Éfeso, vale, ya tenemos una. Imagínate que tú, en vez de ser miembro de la Iglesia Vida Nueva de Santa Cruz de Tenerife, fueras miembro de la Iglesia Vida Nueva de la ciudad de Éfeso. ¿Estamos de acuerdo? No había, pero bueno, vamos a poner un ejemplo, ¿no? Bien. Y de repente recibes una carta. La iglesia recibe una carta. Ahora, cuando yo te mando un mensaje de WhatsApp o lo que sea, ¿tú lees una parte o lees todo lo que tú recibes? Todo. Esa costumbre no la tenemos nosotros con la Biblia. Es decir, tú le mandas un WhatsApp a un hermano, a un amigo, a quien sea, y tú lees todo. Todo, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? No sé qué, y no sé cuándo, y lo lees todo. ¿Por qué la Biblia no la leemos toda? Imagínate. Reciben una carta, hermanos, hemos recibido una carta del pastor de la iglesia, que ahora mismo no está con nosotros, pero hemos recibido una carta. La carta de los Efesios. Ustedes la han leído, tiene solamente 6 capítulos, es muy bonita, pero tiene solamente 6 capítulos. Si tú fueras miembro de la iglesia de Éfeso, solamente tendríamos en el archivador o en un cajón, donde sea, en la iglesia, la carta de Pablo a nosotros, a la iglesia de Éfeso. Claro, tendríamos todo el Antiguo Testamento, pero no así, sino tendríamos que ir a una sinagoga y si vivieras en Corinto, ¿tendrías la carta de los Efesios en el archivador de la iglesia? No, tendrías 1 de Corintios y 2 de Corintios. Y si fueras miembro de la iglesia de Tesalónica, ¿tendrías las cartas que Pablo te mandó a ti? Es decir, que hasta muchos siglos después, hasta que se terminó de escribir todo el Nuevo Testamento, miles, millones de hermanos nuestros no tuvieron nunca todo el Nuevo Testamento en la mano. Los efesios tuvieron su carta, los tesalonicenses tuvieron la suya, los colosenses tuvieron la suya, Filemón tenía la suya, Timoteo tenía la suya, Tito tenía la suya. Pero nosotros las tenemos todas. Entonces sabemos cuando surge un problema de la índole que sea, la respuesta no la tengo en Corintios. Pero mira, en Tesalonicenses hay un versículo buenísimo para solucionar este problema en la iglesia. Y allí vamos. Y cuando surge cualquier otra necesidad o pregunta o duda o lo que sea, ¿dónde podemos ir? Hoy hay un versículo en Romanos tremendo. Porque tenemos todo el consejo de Dios, no hay excusa. Tenemos absolutamente todo. Claro, cuando Pablo le escribía a la iglesia de Corinto, ¿qué es lo que intentaba Pablo con la carta? Solucionar los problemas de la iglesia local de Corinto. Y cuando Pablo le escribía a los hermanos de Colosas, ¿qué problema solucionaba? Pues los problemas que había en la iglesia local de Colosas. Pero los problemas de esta iglesia eran diferentes a los de aquella. Y las necesidades de esta congregación eran diferentes a las necesidades de la otra congregación. Pero es que 2000 años después, donde ya no recibimos cartas de nadie, pues lo que tenemos que hacer es tener todas en la mano, que las tenemos aquí, en este libro, en la Biblia, amén. Y cualquier circunstancia que surja, tenemos la respuesta. Porque alguien podría decir, pero bueno, los problemas que ocurrían en los tiempos de la Biblia, por ejemplo, en la iglesia de Corinto, después de 2000 años, ya hoy en día no se dan. O los problemas que surgían en la iglesia de los filipenses, ya hoy en día no ocurren esas cosas. No, señor. Porque cuando Pablo le decía, por ejemplo, a aquellas 2 hermanas, ¿se acuerdan? Con aquellos nombres tan raros, tan feos, ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir. Hoy en día no tenemos en la iglesia hermanas que se llamen Evodia y Síntique, pero podemos tener a hermanas con otro nombre que en un momento determinado habrá que decirle, hermanas, únanse, perdónense, ámense, reconcíliense, ¿sí o no? ¿Y no hay problemas de inmoralidad hoy en día en las iglesias?
Y no hay problemas de divisiones, y no hay problemas de celos, y no hay problemas de abusos de autoridad, y no hay problemas de falsos dones o de falsas profecías o falsos maestros. Claro, entonces, hermano, gloria al Señor, tenemos un privilegio tremendo que durante muchas generaciones nuestros hermanos no tuvieron, y es tener todo el Nuevo Testamento completo, todo el Antiguo Testamento completo, y con 66 libros, que es lo que tiene la Biblia, unos más grandes, unos más cortos. Con 66 libros tienes todas las respuestas que tú necesitas para lo económico, para lo familiar, para cualquier área y dificultad de tu vida. Todo. No puedes decir, ay, me falta algo. No nos falta nada. Tenemos todo el consejo de Dios. Y además tenemos algo tremendamente poderoso que todos los del Antiguo Testamento nunca tuvieron. Y a pesar de que no lo tuvieron, vivieron en victoria. ¿Cuánto más nosotros? Y es del poder del nombre, sobre todo nombre de Cristo Jesús, el Señor Jesucristo nuestro Dios. ¿Cuántos dicen amén? Luego, esta generación, bueno, ya hace unas cuantas, hasta la nuestra, no tiene excusas. No tiene excusas. Porque todas las respuestas y todas las preocupaciones y todas las limitaciones que en las que te puedas enfrentar a lo largo de tu vida, todas y cada una de ellas tienen respuesta en la palabra de Dios. Por eso, qué razón y qué consejo tan sabio le dio Pablo a Timoteo, su hijo en la fe, cuando le dijo: toda la escritura es inspirada por Dios y es útil. Pero claro, cuando le dice Pablo eso a Timoteo, ¿a qué escritura se está refiriendo? ¿Al Evangelio según San Mateo? Es que no existía. ¿A Primera de Corintios? ¿A la libro de Apocalipsis? No. Si ya le está diciendo Pablo a Timoteo de pastor a pastor, toda la escritura es útil para corregir, para redarguir, para convencer, para instruir, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado, y le están haciendo referencia a lo que era el Antiguo Testamento, cuánto más a nosotros hoy en día, que tenemos mucho más información y mucho más revelación que simplemente lo que podríamos leer en el Antiguo Testamento, sino que tenemos la base y tenemos el edificio sobre el cual se ha construido todo el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, toda la revelación de Dios. Y ahora, queridos hermanos, no tenemos ninguna excusa para no poder vivir una vida cristiana victoriosa. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, hermano, ante todo esto, yo solamente lo que quiero decir en esta noche para concluir: leamos la Biblia, hermanos, por favor. Lean la Biblia, lean la palabra. No sean vagos en cuanto a la lectura de la palabra del Señor. Léanla, memorícenla. Tenemos el gran privilegio de poder tener todas las Biblias que queramos hoy en día en nuestras casas, en el coche, en la mesa de noche, en el bolsillo, por aquí, por allá. Pero ¿saben qué, hermanos? Pienso que lo mejor es que esa palabra esté dentro de nuestros corazones. Y es una lástima ver a creyentes que no leen la palabra de Dios. Y yo me pregunto, ¿por qué no lo hacen? ¿Será que no les gusta? ¿Será que no tienen ningún interés por saber lo que Dios dijo o lo que Dios nos pide? Pídele al Señor apetito. Si no tienes apetito, si no tienes hambre, pídele al Señor que sane esa enfermedad, porque no es normal que un creyente no lea la palabra del Señor cada día de su vida. Puse en el Facebook, algunos lo han visto, ese niño pequeñito que se sabe el Salmo 121 de memoria. ¿Lo habéis visto? Yo pensé al principio, cuando me lo enseñó Elena, que era un niño, un sueco, un finlandés, un extranjero, y yo dije, bueno, un niño simpático que está balbuceando palabras, pero cuando presté atención, digo, no, espérate, es que está diciendo el renacuajo está diciendo el Salmo 121 de memoria. Es alucinante. Yo no sé si lo pudiéramos poner o qué, pero un niño pequeñito que se sabe el Salmo 121 de memoria. ¿Y qué edad puede tener ese niño? 2 años. Pero independientemente de la gracia que pueda hacer, es un ejemplo. Ver cómo esos padres a ese niño pequeñito le han enseñado un salmo entero. Bueno, cuando ese niño tenga 15 años, ¿cuántos salmos, cuántos versículos de la Biblia? ¿Por qué no te propones tú que tienes niños pequeños, los que tenéis niños pequeños, por qué no te propones enseñarles salmos? Porque si tú dices, bueno, si este niño con 2 o 3 años aprendió un salmo y el mío, ¿por qué no puede aprenderlo? ¿Es que pasa que el mío es más tonto que este o qué? Enséñale salmos de la Biblia a tus hijos. Cuando vayas al colegio, cuando vayas por la calle, a ver,
repite conmigo. Y enséñale un versículo. Y cuando regrese, ¿te acuerdas del versículo? Bueno, más o menos, ven, vamos a repasarlo. Cuando se acuesten por la noche, amemos la palabra del Señor, porque amar la palabra es amar a Dios. Y amar a Dios implica amar su palabra. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a orar, hermanos. Cierra ahí tus ojos donde estás. Vamos a pedirle al Señor que nos dé amor por su palabra. Gracias a Dios que tenemos además la ayuda tremenda del Espíritu Santo de Dios. Que dijo el Señor Jesucristo: rogaré al Padre para que os envíe al Consolador, para que esté con vosotros para siempre, porque Él tomará de lo mío y os lo hará saber, y os recordará lo que yo les enseñé, y me glorificará a mí, y os guiará a la verdad, y no hablará por su propia cuenta. Así que, queridos hermanos, pídele al Señor hambre por la palabra, como el niño recién nacido busca la leche de su madre. Desead como niños recién nacido la leche espiritual no adulterada, para que por ella podáis crecer y conocer al Señor, y no vivir en temores, no vivir en complejos, no vivir de una forma limitada, sino vivir de una forma victoriosa y bendecida en el Señor. Aleluya, bendito sea tu nombre, Señor. Gracias por este regalo tremendo y precioso de tu bendita palabra. Señor, queremos enamorarnos de tu palabra, amarla, leerla, escudriñarla, vivirla, compartirla. Señor, y también tu palabra nos muestra el camino para tener una relación contigo diaria y permanente, Señor. Sabemos que con tu palabra y con una relación viva y fresca cada día contigo, nuestra vida nunca, Señor, será una vida carente de bendición o de la presencia del Señor. No caeremos jamás, dice tu palabra, si estas cosas abundan en nosotros. Y queremos abundar, queremos crecer, queremos madurar. Y por eso te pedimos, Señor, que tú pongas un deseo tremendo en nuestros corazones por amar tu palabra y sobre todo por darla a conocer a aquellos que todavía nunca han tenido el privilegio de conocer la palabra de Dios. Gracias, Padre, por este regalo, y ponemos todo en tus manos y te pedimos que nos sigas ayudando y dirigiendo en todo lo que hagamos para ti, en el bendito nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén.